con Cerrando la Noche, de inmediato vamos a darle participación a nuestros invitados de hoy. Nos acompañan ya Santos Willy Liriano Mercado Castillo Semán, es parte de este programa. Yo soy de aquí. Él es de aquí y sabemos que es el delegado político de la Fuerza Nacional Progresista ante la Junta Central Electoral. Pero también nos acompaña el doctor Sergio Holguín, que es delegado político del partido Alianza País ante la Junta Central Electoral. Buenas noches, jóvenes. Bienvenido. Salud. Buenas noches. Bienvenido. Giovanni. Gracias, bienvenido. Un placer. Es la primera vez que Holguín está aquí. Sí, ya yo había contactado en alguacil para por acto intimar por qué no me ¿verdad? habían invitado aquí. No es necesario, así. no es necesario. No. No, pero ya encontraste un aliado ahí que hizo las gestiones. ¿Y por qué hay que ser tan agresivo? Un inusitado aliado. Hay problemas por eso. Bueno, vamos a ver, no puede haber problema. Aquí vamos a solucionar los problemas que hayan. Y esta convocatoria se hace a propósito de un tema que cada 4 años genera dificultades y malestar entre la Junta Central Electoral y los partidos políticos. Todo el mundo sabe que aquí hay una lucha de los partidos por estar siempre entre los primeros 5, porque eso implica tener una buena tajada del presupuesto. Más allá de si usted tiene mucha gente o no, si usted está ahí, el presupuesto, usted es un privilegiado con los recursos públicos que asigna el Estado a través de la Junta Central Electoral. Y entonces hay una discrecionalidad histórica, una ausencia en la ley que no establece cuál es el criterio que se debe seguir a los fines de determinar la posición de los partidos políticos en las boletas electorales para el subsiguiente torneo electoral. Y la Junta emitió recientemente una resolución, la 7-2025, que el partido Alianza País, no estando conforme con ella, decidió recurrirla ante el Tribunal Superior Electoral. Así y es. quisiera que nos ponga en contexto sobre esto y luego Santos Willy el por qué su partido decidió intervenir voluntariamente en ese reclamo de Alianza País. Gracias. Buenas noches. La verdad, los interpelé antes de todo. Fíjate, Junior, Giovanni, es tanto así el inconveniente que cada 4 años se suscita, que el orden de la boleta en los partidos, porque los ciudadanos cuando entran a la caseta que le entregan la boleta encuentran los partidos, un número 1, número 2, hasta en este caso el 34, que somos ahora. Eso no es al azar. Como tú bien has señalado, la Junta Central Electoral ha tenido que determinar quién va en el 1, quién va en el 2, y ahí los partidos ciertamente no peleamos ese favor, el de estar más delante en la boleta, donde entendemos que el elector puede visualizar mejor nuestra casilla. Es un derecho legítimo de cada partido. Pero recordar que en el 2020 hubo una crisis con la boleta electoral, con el orden de la boleta, que llevó a que casi, y la gente no se dio mucho cuenta de eso, pero eso casi aborta las elecciones de febrero, que abortaron por otra cosa, pero que la crisis del orden de la boleta estuvo al punto, porque a final de las elecciones eran en 16, 18 de febrero más o menos, y a final de enero nosotros estábamos discutiendo el orden con un asunto en el Tribunal Superior Administrativo, porque entre el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Reformista tenían un pleito por el 3 y el 4. Sí, recuerdo perfectamente. ¿Recuerda? Sí. Entonces, eso casi aborta, porque entre que se determine el orden y que hay que imprimirlas, que hay que firmarlas, que hay que hacer, pasa un tiempo. Y aún el suplidor
es eficiente en eso y se amanece turnos de 24 horas haciéndolo, eso toma su tiempo y por poco eso malogra las elecciones. Hubo que una decisión de un tribunal a las 12 de la noche, a la 1, para que se liberara eso y por fin se determinara que el PRD iba en un orden y el Partido Reformista en otro. Recuerdo, o sea, entonces, cada 4 años tenemos esa situación, que la ley no es clara, la ley no ha establecido un criterio por el cual orientar a la Junta para ordenar la boleta y tenemos esa cierta discrecionalidad que permite a la Junta cambiar de criterio en diferentes elecciones. ¿Qué ha sucedido en este caso? Bueno, que estas fueron las de febrero y las de mayo del 2024, las primeras elecciones separadas en el nivel municipal. Anteriormente usted votaba por el alcalde y inmediatamente le estaba votando por los regidores de ese mismo alcalde. El arrastre en el nivel municipal se elimina y eso hace que surjan 4 niveles de elección en el nivel municipal. Sucede pues que al ser estas primeras elecciones donde vamos con 7 niveles de elección, los 4 de febrero, los municipales, y los 3 de mayo, presidencial, senatorial y diputacional, debieron ser tomados en cuenta esos 7 niveles de elección para categorizar los partidos y eventualmente emitir el orden de la boleta. La Junta solo tomó en cuenta las 3 votaciones de mayo, es decir, lo presidencial, lo senatorial y lo diputacional. ¿Qué hizo? Bueno, que cada partido tomó de cada partido donde mejor le fue, el nivel de elección donde más votos tenía, donde mayor porcentaje tenía, y en ese orden los categorizó. Ahora, ¿qué sucede? Que si tú te das cuenta, en febrero nosotros elegimos 3.800, casi 3.900 funcionarios a nivel nacional. En mayo, mira, bueno, elegimos el presidente de la República y el poder legislativo, el primer poder del Estado. Sin embargo, la importancia del nivel municipal viene dada primero porque es el funcionario más cercano a la población. Y yo te puedo decir, el distrito municipal más pequeño del país, Palo Alto, en Barahona, por ejemplo, 1 o 2 mesas electorales. Para esa gente de allá, su director municipal, esos 200 votos, 300 votos con lo que se definieron esas elecciones, ¿qué es más representativo para ellos? ¿Los 200 votos que definieron el director o los 150 votos que definieron el presidente de la República en esa demarcación? Entonces, nosotros estamos abogando, previamente le habíamos solicitado a la Junta que tomara en consideración los 4 niveles de febrero. Sin embargo, la Junta dictó su resolución sin tomarlos en cuenta y hemos tenido que recurrir al TCE para estos fines. Esto está tan catastrófico. ¿Qué pasaría si no se enmienda esta resolución? Bueno, que muchos partidos nos tendríamos que ver obligados a no presentar candidaturas en el nivel municipal porque no habría incentivo para ello. Tendríamos que decirle a nuestros militantes, mire, no podemos llevar candidatos a alcaldes, a regidores, a vocales, porque si la Junta no me los va a tomar en cuenta para avanzar como partido político, entonces, ¿cómo voy yo a incentivar que tenga candidatos en esa? Yo voy a centrar mis esfuerzos, mis candidaturas, en los niveles presidencial, senatorial y de diputados, porque por eso es que la Junta me va a tomar en cuenta. Entonces, nosotros esperamos que el Tribunal Superior Electoral enmiende esta injusticia y tome en cuenta que las elecciones de febrero también son importantes y también le importan a la gente. Aparte de ustedes, que son accionantes principales, en el caso de Fuerza Nacional Progresista, es interviniente voluntario, ¿qué otras organizaciones políticas han hecho acciones de sumatoria a esta iniciativa? También de manera principal, que está en la misma situación de nosotros, está demandando el partido País Posible. Y Dominicano por el Cambio. Y Dominicano por el País Cambio. Posible es Milton Morrison. Exacto. Y Dominicano por el Cambio de Estrella. De Estrella. Entonces, ellos son actores principales. Hay que decir que
si miramos la conformación de la boleta, como la resolución 7 lo dispuso, el criterio por el que nosotros estamos abogando favorecería a 24 partidos. Los 3 partidos que están en el orden de lo que le llaman mayoritario, que es los que sacan más del 5%, no tienen en juego su posición en la boleta. A ellos, digamos que no importa el criterio que se use, el PRM, la Fuerza del Pueblo y el PLD serán 1, 2 y 3. Pero esto beneficiaría a 24 partidos. Los 2 que estamos accionando, más los 22 que están en la última categoría de los partidos políticos. En cambio, la decisión de la Junta solo beneficia a 7. Si se mantiene como está. Si se mantiene como está, solo beneficiaría a 7 partidos. Perdón, ¿esto cambiaría el orden actual que tienen los partidos políticos en la boleta? Cambiaría en varias cosas. Porque se ha hablado precisamente por la resolución 0725, que habla sobre la categorización de la posición de las parcelas políticas dentro del ecosistema de partidos. Pero también fue accionada la 08-25, que esta versa sobre los montos económicos de la partida del Estado a través de la Junta Central Electoral para cada parcela política. Entonces, inmediatamente hay un rejuego a favor, como ha establecido Holguín, y vienen uno que otros movimientos por el conteo de lo que sería a favor del principio de legalidad, de igualdad, de progresividad y de control directo, contabilizando la acción de los 7 momentos electorales dentro de un mismo cuatrenio. Entonces, el sistema de partido, el ecosistema de partido cambiaría total. Pero eso es jure jure. Cambiaría total, porque aquí, como bien dice Holguín, los partidos que están en la posición del 1 al 3, por la cuantía del 5% y más, estarían tranquilos porque cualquier rejuego que se haga por decisión les mantiene. Pero tenemos la posición de los que sacan de un 1% hasta un 3% y los que llegan hasta un 1%. Entonces, los que llegan hasta un 1%, como es el caso de la Fuerza Nacional Progresista, obliga que se haga un conteo dentro de la realidad de un cuatrenio. Para lo siguiente, a nosotros nos están midiendo la boleta presidencial, pero nosotros no presentamos candidatura presidencial, ni directa ni aliada. No hicimos pactos. Entonces, ¿qué dice el principio de favorabilidad? Y ya hay una decisión asentada en la República Dominicana, porque si bien es cierto, se recrea un limbo legal, no menos cierto es que por la decisión 318-2021 del Tribunal Superior Administrativo, aquella famosa sentencia de la Fuerza del Pueblo, cuando se le reconoció como partido mayoritario, ¿te recuerdas, Holguín? Sí, perfecto. En la cual todos participamos como accionantes, se le hizo el cómputo, el cálculo, el conteo de todo lo que fue la jugada político-electoral de ese cuatrenio. Entonces, ya hay una asentación, ya hay una jurisprudencia, ya hay una realidad nacional. ¿Por qué no entonces tocar la 07 y la 08 de 2025? Pero entonces ese debe ser el criterio que debió primar. Nosotros... Una decisión judicial. Sí, pasa que la Junta hace una interpretación de esa sentencia. La hace. ¿Qué le dijo el Tribunal Superior Administrativo a la Junta? Mira, anulo esta resolución y te mando a que interpretes el artículo 61 de la ley de partido, que es el que dice cómo se distribuye, se hace la contribución económica, a que lo interpretes acorde al principio de favorabilidad, o sea, lo más favorable. Ese es un principio constitucional. Exacto. Pero que 74.4 de la Constitución. Ellos le hacen una transición a ese principio de favorabilidad porque es a según te convenga. Pero ellos dicen, bueno, es que el 61 de la ley de partido dice que es la última elección. Está bien, y me interpreta que última elección es, parecería casi lógico a veces, la presidencial. La de mayo, exacto. Sin embargo, es el mismo Tribunal Superior Administrativo, es la misma sentencia 318 que le dice a la Junta, ese concepto, última elección, eso es un concepto jurídico indeterminado. Eso no se sabe ahí, ni el tribunal ha podido determinar qué es lo que quiso decir el legislador cuando habló de última elección. ¿Qué es eso? ¿Última elección municipal?
última elección de alcaldes, última elección presidencial. Es decir, eso está confuso y está oscuro. Y la Junta no dijo en su resolución por qué entiende que las últimas elecciones son las presidenciales. Simplemente ha cogido el criterio. Entonces, la Junta interpretó la sentencia como mejor entendió. Según, porque es que se parte de lo siguiente. Vamos a recordar un pasado no muy lejano, que habían elecciones a dos términos, ¿verdad? Tú tenías... Cada 2 años y el país estaba en un primer 2 años a lo municipal, congresual, y luego venía a lo presidencial. Ahí sí se podía hablar última elección. Pero además, ahora no. ¿Qué dice la Constitución hoy? Que habrá unas elecciones en mayo de cada 4 años donde se van a elegir presidentes, senadores, diputados, alcaldes, regidores. Es decir, que ya las elecciones están unificadas por acción de la modificación constitucional pasada. Por lo que no vale la pena ya hacer una mantener una distinción de 2 elecciones separadas cuando la Constitución te dice que son solo una, aunque por excepción, y ella misma te dice, hubo que poner un transitorio que por excepción en el 28 volverán a ser separadas. Pero es una excepción que hace la Constitución. La norma, la regla constitucional hoy es que tenemos una sola elección en mayo de 7 niveles. Ya entiendo cuál es su postura, pero de todas maneras se está discutiendo nuevamente todo el tema relativo a la ley de partidos políticos. Eso nunca deja de discutirse. Modificaciones, posiblemente la ley electoral. ¿Ustedes no creen que como organización política, independientemente de la suerte que pueda correr su acción ante el Tribunal Superior Electoral, deberían también enfocarse en tratar de que la ley sea modificada para no dar brecha a las interpretaciones mediante resoluciones que se jueguen en función del interés que tengan los integrantes de la Junta, porque ha sido así, en favorecer a determinadas organizaciones políticas? Mira, con eso se ha jugado. Es que lo hemos exigido, que es diferente. Yo recuerdo que en el 2022 estuvimos reunidos todas las organizaciones políticas con el Consejo Económico Social, haciendo las propuestas para la modificación de la ley, que al fin y al cabo se convirtió en la ley 2023. La 2023. Pues en esa ocasión recuerdo claramente que nosotros en representación del partido en ese vamos a decir espacio le exigimos en una intervención que hicimos cuando tocó ese tema a los partidos que tenían mayoría en el Congreso: elijan un criterio. Miren, no tienen que hacernos caso a nosotros, no tienen que a los partidos emergentes acoger un criterio ni siquiera que nos favorezca o el que nosotros queramos. Pónganse de acuerdo ustedes y elijan un criterio y pónganlo en la ley para que esté claro y para que no esté sujeto a interpretación. Eso recuerdo con esas palabras que nosotros hicimos esta intervención, porque ciertamente no podemos estar cada 4 años pendiente y mira, que nosotros creemos en este pleno, tenemos fe en este pleno de la Junta Central Electoral. Un pleno muy probo. Se puede equivocar, como es el caso de esta resolución, y por eso le estamos atacando. Pero en la misma Junta, en su propuesta de modificación que presentó en el 2021 y que sirvió como base a la discusión del 2022, estableció que eso había que revisarlo y que había que establecer un criterio. Déjeme decirle, se ha establecido un criterio para ordenar la boleta y para repartir los fondos en función de lo que dice el 61, pero el 61 de la ley de partidos solo habla de los fondos. No hay un criterio de ningún tipo, nunca se ha dicho, para ordenar la boleta. Eso la Junta lo que hace es que dice, bueno, si yo tomé para categorizar los partidos, entonces también voy a tomar el mismo para ordenar la boleta. Eso es cierto. Y estamos hablando en que en el caso de Alianza País, estamos peleando unos 7 u 8 posiciones en la boleta. O sea, estamos hablando de pasar del 17 donde la Junta nos colocó al 12, 10 más o menos. Esa es la idea, esa es la proyección. En el punto que habla Holguín, y es bueno recalcar, que previo a la Junta Central Electoral emitir tanto la resolución 07 y 08, ellos como organización solicitaron que la Junta se acogiera a un criterio por escrito. Y se nos hizo común a todos los partidos
pero la Junta no lo contestó. Y se despachó con las resoluciones y luego dijo que ahí estaba contestado. Pero posterior a esto, y se queda en el mismo análisis de tu pregunta, el legislador dominicano le quedó un poco flojo a la nación dominicana con el espectro de modificar el texto legal que habla sobre el sistema de partidos. Porque me recuerdo como ahora que en la comisión electoral, en la Cámara de Diputados, una comisión mixta, se estaba tratando de llevar, y lo he invocado en varias ocasiones en el Pleno de la Junta, se estaba tratando de llevar un código de garantías electorales. Se recogieron las opiniones de todos los sectores, los políticos, los económicos, las universidades, la propia Junta, la sociedad civil, todos pasaron por allá en una mesa tipo U a presentar sus mociones y a presentar sus ideas. Nosotros, en compañía de Pelegrín, hablábamos de una tutela electoral efectiva, porque existe la tutela administrativa efectiva y existe la tutela de las garantías judiciales, pero no una electoral. Eso quedó natimuerto. Eso no se le dio cabida. Y luego, a priori, salió la ley 2023, porque había que resolver ese asunto rápido. Y no salió un código de garantías electorales. Y hoy en día tenemos esta cuestión sin criterios. Pero esto se aplica por analogía, porque el principio de debido proceso aplica a todo, al administrativo, al penal, al civil, al comercial. Es un problema. Es ratio, es ratio. O sea, hay un tema de las jugadas políticas que se hacen. Y de hecho, antes de saber cuál es el estatus, o primero saber cuál es el estatus de la acción, si está en estado de fallo, si no se ha concluido, Sí, ¿qué estamos esperando? Se concluyó y está pendiente de fallo. Hubo la conclusión, fue la semana pasada. El día 30. El día 30 específicamente, en la sede del TCE, estaban los accionistas principales sobre la resolución 07 y la 08, estuvimos los intervinientes y hubieron, como claro está, la Junta Central Electoral en contra. Joan, vamos a la pausa. Sí, sí. Vamos a la pausa y en breve continuamos con Cerrando la Noche. Amigos televidentes, continuamos con esta interesante conversación en este su espacio Cerrando la Noche. En la noche de hoy conversamos con el doctor Sergio Holguín, delegado político de Alianza País ante la Junta Central Electoral, y el buen amigo Santos Willy Liriano Mercado, también delegado político de la Fuerza Nacional Progresista ante la Junta Central Electoral. El tema que estamos abordando hoy es un tema de suma importancia para los partidos políticos, especialmente para los partidos emergentes o los partidos minoritarios, porque eso le va a dar una legalidad en términos económicos y en términos de la colocación de la boleta, algo que se ha manejado lamentablemente de forma discrecional, de forma interpretativa por los 3 o 4 partidos más importantes del sistema. Sería interesante, Junior, saber si, pues, por qué de verdad yo no logro entender si la democracia es un asunto de la mayoría. ¿Por qué no se logra poner de acuerdo la mayoría cada vez que se hace una ley de partidos políticos y simplemente se despacha con decir que es la ley posible? Intereses, muchas veces intereses del momento, intereses de la colocación, intereses. Hay que decir, por ejemplo, nosotros que vivimos el proceso de la 3318 y esas discusiones, que ustedes saben que una de las leyes más maltratadas por el Tribunal Constitucional ha sido la 3318, porque ha sido una de las que más artículos le han declarado inconstitucionales. De hecho, nosotros sometimos una acción que impugnamos 12, de los cuales se nos acogieron 9. ¿Y por qué? Porque ustedes recordarán que la discusión, ¿cuál era la discusión en la que se envolvían los actores políticos principales con mayoría en el Congreso en ese momento? Que si las primarias eran abiertas o era cerrada. Y esa era la discusión nacional. Y ahí se centró. Sin embargo, por ahí se colaron entonces una serie de entuertos, porque el Congreso, absorto en el tema de si eran abiertas o eran cerradas, olvidó ver con mesura y con tranquilidad una serie de temas que luego se convirtieron en acciones y que de esa ley queda poco ya. Pero yo no sé qué pasa, primero con el legislador, segundo con los órganos encargados de la aplicación, interpretación de las leyes en sentido general.
Por ejemplo, aquí hay una discusión que se suscitó en el 20. ¿Qué es la segunda mayoría y cuál es el criterio para establecerlo? ¿Es el que saca más senadores? ¿Es el que saca menos? ¿Es el que saca más votos? No sabemos cuál es el criterio, porque todo depende. Y yo creo que ustedes nos ayuden a nosotros a entender eso. También quedó sobre el tapete con la ley de partido el tema del transfugismo en la República Dominicana. Al punto que, ustedes me corregirán, una acción en contra de la candidatura del doctor Leonel Fernández del 20, todavía creo que el Tribunal Constitucional no la ha fallado. No sé si la falló y cuál fue el resultado. ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿O Yo fue recuerdo fallado? bien la sentencia del TCE, que inclusive es su número, que es la sentencia 100-19, que fue la que habilitó. Abrió las puertas. Abrió las puertas, porque el tribunal dijo que no es lo mismo, y en eso yo estoy de acuerdo, en parte, de que no es lo mismo requisito de inscripción que ¿cómo le llamó el tribunal? Unos son los requisitos y otros son la norma que hay que cumplir para poder ser candidato. Entonces, en ese sentido dije, la Constitución no establece más que estos requisitos y no le hizo salvedad al legislador para poder ponerle más. Eso es inconstitucional. Declaró el artículo del transfugismo inconstitucional y Leonel Fernández se podía inscribir. Pero o sea, ahí hay un error con mango, ¿verdad? Hay un error con mango porque el legislador, sin violentar la Constitución, lo que dijo fue: si tú competiste para ese puesto en tu partido y perdiste, tú no puedes ir a ese mismo puesto en un partido diferente. Y yo estoy de acuerdo. Pero parece que no, porque estoy de Yo acuerdo con la estoy de sentencia del acuerdo. Constitucional. Y lo que el Constitucional hizo fue echar por la borda ese criterio. Pero sí, el electoral. Yo me quedé observándolo porque él es un maestro en esa materia. Eso fue lo que hizo, echó eso por la borda, porque eso ¿qué estaba protegiendo el legislador aparentemente? Bueno, que cuando usted decida competir por un puesto, el hecho de que usted haya perdido no sea un elemento lo suficientemente fuerte como para que usted se vaya a otro partido y le den la misma posición que usted perdió, pero para no solo perjudicar a otro militante. No es solo esa, el tribunal ha sido consistente en declarar para diferentes casos la inconstitucionalidad de esos artículos y aprobar, ordenar la inscripción de candidaturas a todos los niveles de elección. Entonces, a veces esa discusión, que yo estoy de acuerdo que hay que establecer algún criterio, habrá que ver si el tribunal varía ese criterio o cómo le buscamos una ¿Y qué ha dicho el redacción. Constitucional al respecto? Porque eso lo estamos esperando, que el Constitucional, que ese sí es oponible a todo el mundo, emita un criterio al respecto, o ya lo hizo. No estoy conteste con que el tribunal lo haya emitido, me parece que sí, inclusive creo que hay acciones directas en ese sentido, pero para un próximo programa, para obligarte a invitarme, voy a traer esa respuesta. Dime, doctor Santo Willy, ¿cuál es la opinión suya en ese sentido? Y la segunda mayoría. La segunda mayoría. Pero pero dale. No te respondió lo de la segunda mayoría. Ahí Te está corriendo. Te está corriendo. ¿Cuál es el criterio para la segunda mayoría, señores? Tú eres limitado. Yo soy coproductor. No, pero Se está limpiando muy bien. sí, pero muy Aquí buena. quiere salir. Cuando yo venga 2 veces más, ya yo sé. No. Cuando una pregunta me dio. Mira, la segunda mayoría, contextualizada al ámbito del Congreso, sobre todo porque la Constitución la establece específicamente para el tema de la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Claro. Y esa discusión del 20 fue en ocasión de que el Partido de la Liberación Dominicana, específicamente, había sacado más senadores que la Fuerza del Pueblo. Y más votos. Y más votos en esos niveles de elección. Y finalmente el Senado de la República determinó que la segunda mayoría era la Fuerza del Pueblo. Y en la Cámara de Diputados no había discusión porque eso estaba claro. Sin embargo, un número determinado de senadores que fueron electos en la boleta del PLD pasaron a la Fuerza del Pueblo y en ese sentido, al quitarle los senadores al PLD, ellos quedaron como segunda mayoría y eso dijo tengo entendido que el Constitucional estableció que eso era una cuestión, que ellos no podían meterse en esa decisión del Senado, porque era una decisión de corte que no estaba sujeta, es lo que tengo entendido, al
criterio de la constitucionalidad. Eso que fue no es sujeta de acción. En realidad eso porque fue era una una decisión excedencia. más de corte más administrativo que otra En cosa. realidad eso fue una exégesis del Senado entonces. Eso fue una jugada político más que jurídica, más que judicial, y es más que que sí evidente. tenía que decir. Porque el legislador no es juez. Pero no, lo que pasa es que el maestro se deja hablar primero siempre. Entonces, ¿qué sucede? Se interpuso la jugada política para escoger la segunda mayoría en la ocasión política y poder conformar el Consejo Nacional de Magistratura. El país vivió esa realidad. Pero donde va el maestro Junior es el tema de la segunda mayoría en cuanto a la parcela política, porque entendemos que la primera mayoría son los partidos del 5% o más, pero la segunda mayoría intentada en reclamación son los que están entre el 1 y el 3%, que para un lado son segunda mayoría, pero para otro vector no. Para otro vector son, como dijo Giovanni, partidos emergentes. Entonces, cuestión esa incómoda, porque en realidad son todos parte del ecosistema de partidos. Y es un sistema de partidos. Y sin partidocracia no hay democracia. Sin partidos políticos no hay democracia. Entonces, esa cuestión de ubicar la realidad propia del sistema de partido y que no desaparezca el sistema de partido, con este pool de mayoría, de emergentes, puede traer un catástrofe en la República Dominicana. Y tú lo sabes. Y dígame una cosa antes que se nos acabe el programa. ¿Cuál es la opinión de ustedes con relación a la sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce la posibilidad de las candidaturas independientes? Que sé que la Junta está trabajando también un proyecto de ley que está consensuando con los partidos políticos. Me gustaría saber su parecer sobre esa decisión y sobre la viabilidad o no de que se puedan postular candidatos independientes. En cuanto al criterio que a mí respecta, y lo expresé allá en la Junta, y Holguín está presente, inclusive cuando me paré en el podio dije que yo estaba vestido de luto, porque la democracia estaba en luto con ese exégesis del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no es el legislador, independientemente tenga ciertas funciones de parámetro control que establece la Constitución de la República. Más sin embargo, el texto constitucional pleno de la República Dominicana establece que para acceder a todas las funciones de poder tiene que ser a través del sistema de partidos de la República Dominicana. Tiene que estar invocado el sistema de partidos en la República Dominicana y eso se desarrolla en todos los artículos del espíritu constitucional. Ahora, ¿qué pasa? Que esta cuestión de las candidaturas independientes, y lo hablamos una vez acá en el programa, hay que ver el trasfondo de esta cuestión. ¿Quién estará? Las posibles alianzas, la contribución económica, qué se busca, qué se pretende, cuál es el plan, cuál es la filosofía. Porque el Tribunal Constitucional, por querer dar un abanico transversal de garantías a los ciudadanos que estén afiliados o no a un partido político, no puede ser díscolo en la programación de la ley. Pero yo he escuchado, yo he escuchado a varios expertos politólogos decir que esto ayuda a fortalecer la democracia. Incluso le da fuerza a los partidos políticos y a los mismos líderes de los partidos políticos, que por ejemplo en el caso a los líderes municipales. A los partidos políticos no le da fuerza porque lo que se pretende con ese proyecto es eliminar el sistema de partidos. Bueno, yo pienso que es importante. Es un tema para discutir. Yo creo que sí, y sobre Eso todo que programa. es un proyecto que la Junta ha sometido ya a través de la Cámara de Diputados, que tiene muchas aristas y que hay que discutir. Pero yo pienso que es importante la participación del ciudadano. En otros contextos, en otros lugares, en otros países existen la candidatura independiente. Creo que no habiendo, que no hay un texto constitucional que avale las candidaturas independientes y siendo inclusive rechazadas por el constituyente del 2010, me parece que el Tribunal Constitucional cometió excesos en esa sentencia. Como dice el pueblo popularmente, se pasó. Entonces, creo que legisló, creó creó instituciones electorales, una cuestión que está vedada exclusivamente al legislador. Pero bueno, ya tenemos
una sentencia que es oponible a todos los poderes del Estado, hay que aplicarla. Qué bueno que la ciudadanía va a tener participación de manera independiente. Ahora, pienso que independientemente de todo terminaremos cohabitando independentistas, vamos a llamarle así, con partidos políticos, candidatos de partidos, y pienso que el sistema va a seguir funcionando. ¿Qué es lo que tenemos que lograr en esto? Y ojalá podamos discutir este proyecto más a fondo después, que haya reglas y que estas reglas puedan ser claras. Porque cuando hoy, si nosotros fuéramos a discutir, por ejemplo, con la Junta, ya dentro de un año o menos, ya nosotros estamos discutiendo el tamaño de la boleta. Entonces, imagínese usted que estamos discutiendo eso y de momento se aparecen... ¿Por qué? Porque la Junta sabe hoy que somos 34 organizaciones y puede jugar con eso. Sin embargo, hay que ponerle un coto a las candidaturas, hay que buscar la forma límites, democrática de límites en el tiempo. Hay que saber cómo hay mecanismos para fiscalizar los partidos, hay que ver cómo vamos a fiscalizar la candidatura independiente, hay que ver cómo la vamos a inscribir, hay que dilucidar esto de las asociaciones cívicas, cómo es que van a hacer, cómo se van a conformar, dónde se van a registrar. ¿Quién va a dar los cuartos? Todo ese tipo de cosas. Ojalá esto empuje la fiscalización del partido, porque los partidos no lo fiscaliza nadie, ustedes lo saben, y sobre todo los grandes. Pero está la fiscalización, ¿quién lo fiscaliza? La propia Junta Electoral. Y la Cámara de Cuentas, pero es porque no ese proceso de fiscalización, eso puede ¿cuántos se han pasado en el gasto tope de la campaña? Eso puede ser otro programa. Pienso que muchísimo. Eso puede ser otro ¿quién está programa. fiscalizando eso? Entonces no me digan que está fiscalizando. Eso puede ser pero otro la norma programa. está ahí. Si el actor no la cumple... Ya, entonces ahí está. Le estoy diciendo que eso puede ser otro programa y no me está entendiendo. Es el tema. Ojalá la candidatura independiente sirva entonces para que se cumpla la ley. Y recuerden, le va a ser también difícil a los candidatos independientes inscribirse, porque ya le están exigiendo los mismos requisitos que un partido. Más O requisitos. sea, aquí hay todo, se ha hecho mucha bulla, pero cuando se ve en detalle, ustedes verán lo difícil que va a ser. Se reconoce el derecho, pero la implementación va a ser muy difícil. Va a ser muy Bueno, al final yo creo que se le va a dar el mismo trato a un candidato independiente que a un partido político, simplemente porque son parte del sistema. No se le puede excluir ni se le puede poner las cosas en bandeja de plata. Simplemente pero la legislación tampoco dista mucho de lo que en América Latina se hace. Por ejemplo, el proyecto de la Junta se parece mucho a lo de México, que es una legislación electoral que se parece mucho a la nuestra. Bueno, vamos a despedirlo. La verdad que interesante el tema, es un tema que hay que seguirlo debatiendo. Yo creo que hoy pues buenas pinceladas a los amigos televidentes con relación a la mayoría, quién es la segunda mayoría, cuál debe ser el orden en las boletas electorales, cuál es más importante para el orden de la boleta electoral, las presidenciales, congresuales o las municipales. Pero bueno, ya son votos todos. Tenemos una idea clara. La ley no establece distinción. Tenemos una idea clara. Así que vamos a despedir con cuatrenio. Vamos a despedir al doctor Sergio Holguín, delegado político de Alianza País ante la Junta Central Electoral, al buen amigo Santos Willy Liriano Mercado, también delegado político de la Fuerza Nacional Progresista ante la Junta Central Electoral. Gracias por estar con nosotros. Señores, este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos y será pues hasta mañana.